Ok, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. El tema que vamos a ver es un tema muy importante, ya que en cualquier asignatura que tú veas o en cualquier prueba de lectura que tú presentes, pues es importante que tú sepas descifrar un texto o que tengas una buena comprensión lectora. Tú debes de tener claro que la comprensión lectora la vas a ocupar en cualquier momento de tu vida, no solamente en la parte académica, sino también en la parte personal, por ejemplo, cuando recibes una carta, cuando vas a firmar un contrato laboral, ¿sale? Entonces, si no tienes desarrollada esta habilidad, pues muchas cosas se te van a dificultar. Vamos a pasar a nuestra primera diapositiva, en donde nos habla acerca de lo que es la comprensión lectora. Y aquí nos explica que para nosotros tener una buena comprensión lectora, hay tres elementos que forman parte de este proceso, que es el autor, el texto y el lector. Entendiendo que el autor es el sujeto que desea comunicar una serie de planteamientos, ideas o conceptos por medio de un texto escrito. Es decir, obviamente el autor es aquella persona o aquel grupo que escribe un texto para dar a entender una idea o un concepto, ¿sale? El siguiente elemento de este proceso, porque vimos que son tres, ya vimos quién es el autor, es el texto, que es el conjunto de expresiones orales o escritas cuya principal característica es desarrollar una idea completa y autónoma. El texto obviamente es aquel documento que tú vas a leer y del cual tienes que sustraer cuál es la idea. El texto por sí mismo puede expresar su esencia o cuál es el mensaje que quiere dar. Y por último, el último elemento de este proceso es el lector. El lector es el sujeto que se acerca a un texto con determinado propósito. Aquí es bien claro que tú tengas claro que un lector no siempre tiene el mismo propósito. A veces leemos por placer, por ejemplo, cuando estoy leyendo una novela o un libro que a mí me interesa, una revista, por ejemplo, que me llama la atención. Lo hago también por obligación, como por ejemplo cuando tengo que cumplir con alguna tarea, o también lo puedo hacer por interés, por ejemplo, en el área laboral, cuando tienes que aprender algo para desarrollar ciertas cosas. Entonces lo estás haciendo por un interés laboral, ¿sale? Y obviamente este lector, para poder realizar todo este proceso, pues tiene que tener ciertas capacidades intelectuales, es decir, obviamente saber leer, saber comprender, tener el contexto cultural donde se está escribiendo el texto que él está descifrando. Entonces, hasta aquí nos debe de quedar claro que para que se forme este proceso de lectura, existe un autor, un texto y un lector, ¿vale? Existe una triada. Ahora, vamos a cuál es el proceso que de manera común se debe de seguir al realizar una lectura. Pues número uno es recuperar la información que vamos a conocer nosotros como una prelectura, ¿sale? O recuperar la parte de tus conocimientos previos. Una vez que ya sabes más o menos de qué trata la lectura, que ya realizaste una lectura previa, ahorita te voy a decir que es una lectura previa, pasas a lo que es la interpretación. La interpretación obviamente es donde tú vas leyendo el texto y vas sustrayendo las ideas principales, vas interpretando lo que el texto te quiere decir a partir de cada párrafo. Y una vez que tú ya leíste el texto y que ya trataste de interpretar o ya sustrajiste las ideas principales, entonces tu último momento sería la reflexión y la evaluación, ¿vale? Entendiendo que de lo que tú leíste, tú vas a sacar tus propias conclusiones o muchas veces esta información la vas a ocupar para algo más. Por ejemplo, si te dejan un cuestionario de ese texto, tú lees y al último de lo que leíste vas a tratar de contestar las preguntas. Entonces, ese sería el proceso normal, el proceso utilizando algo lo más sencillo. Luego vamos a hablar acerca de este primer paso que tú haces. Me voy a regresar un poquito para que puedas ver la diapositiva, donde estamos en la recuperación de información. Dentro de la recuperación de información, nosotros tenemos lo que conocemos como la prelectura, que es una fase que resulta definitiva al momento de hacer una lectura académica. ¿Por qué?
porque la prelectura es una actividad previa a la lectura que consiste en identificar las ideas principales de un texto con una rápida revisión. Su objetivo es tener un panorama global, es decir, tú tienes el texto a la vista, todavía no lo lees, solo lo estás observando de manera general. Y entonces, para realizar esta prelectura, tú desde que lees el título, puedes ya imaginar de qué va a tratar el texto. Por ejemplo, si te dicen las enfermedades del nuevo milenio, pues te va a hablar acerca de pandemias, te va a hablar acerca de todos estos nuevos virus que están surgiendo. Y no necesité leer el texto, solamente con leer el título, yo puedo pensar o puedo analizar más o menos de qué se va a tratar el texto. Ojo, no es que voy a acertar al 100%, es solo una prelectura. ¿Sale? ¿Qué otras acciones puedo hacer para llevar a cabo este primer paso del proceso de la prelectura? Puedo observar cómo es su distribución gráfica, es decir, si está escrito en prosa, en verso, a 2 columnas, el tamaño de la letra, si tiene subtítulos, ¿sabe? Establecer las ideas principales a partir de los títulos y subtítulos, como te acabo de poner el ejemplo. Generar preguntas para definir los objetivos de la lectura, es decir, ya que visualizaste el texto, decir, bueno, ¿y qué quiero aprender de este texto? ¿Cuál es el objetivo de este texto? Reconocer oraciones claves, observar las imágenes que acompañan al texto y leer el resumen que proporciona el autor, sobre todo cuando tú lees una novela, en la parte de la contraportada se encuentra el abstract, ¿sale? Que es como el resumen o el panorama general de qué trata el texto. Esto también, el que tú revises esa parte, también entra en la prelectura. Entonces, aquí estamos en el primer paso de tu proceso. Ahora vamos a nuestra siguiente diapositiva, donde ya entramos al segundo paso, que sería la lectura. Cuando tú estás realizando esta lectura, vuelvo a repetir, debes saber que siempre hay una motivación consciente. ¿Qué es la motivación? Lo que te lleva a querer obtener cierta información. ¿Vale? Entonces tú vas a, como te decía en la prelectura, tú tienes que identificar cuáles son tus objetivos, porque a partir de que tú plantes cuál es el objetivo de esta lectura, es como vas a realizar la lectura. Si voy a leer una novela y lo voy a hacer por placer, entonces no me voy a fijar en subrayar las ideas principales, no, sería solamente leer, ir imaginando la historia. Pero si yo voy a leer porque quiero encontrar ideas principales, datos, definiciones, cosas más técnicas, entonces mi lectura sí tiene que ser más analítica, más pausada, ¿sale? Y también tener en cuenta cuáles son los conocimientos previos que tú tienes de ese tema. Es decir, si a mí me están hablando, vuelvo al ejemplo que yo te di, si me están hablando acerca de las nuevas enfermedades del milenio, pues mis conocimientos previos son que ya pasamos una pandemia y que vimos que cada pandemia trae nuevas olas y trae nuevos brotes que dan de la misma enfermedad y que muta la enfermedad y que va variando los síntomas. Son los conocimientos previos que yo tengo. Y desde ese punto voy a partir para la lectura que voy a realizar. Hasta aquí seguimos en nuestro primer paso, ¿sale? Que sería analizar la lectura y checar para qué la voy a realizar. Ahora, volvemos a lo mismo. Dentro de una lectura, tú tienes que visualizar que hay diferentes contextos. El personal que surge en un contexto doméstico de carácter recreativo, como te acabo de decir, cuando lees una carta que te escribió algún familiar, cuando lees una novela, cuando lees un diario, algo que solamente te entretiene. Educativo, cuando tiene el objetivo el conocimiento de ciertos conceptos o cierta información. Por ejemplo, si lees una revista científica o una revista literaria. Y los últimos son los laborales o públicos, que aparecen durante la realización de un trabajo, por ejemplo, o cuando realizas una solicitud de empleo, cuando estás leyendo o cuando estás firmando un contrato. Entonces aquí eso también es importante. Vamos al siguiente punto. Y aquí nos habla de que tú debes de tener claro también, antes de leer tu texto, qué tipos de textos estás leyendo.
¿El texto que tú vas a leer es un texto continuo o es un texto discontinuo? Te explico. Un texto continuo es aquel que es una narración, por ejemplo, una novela, un cuento, un texto argumentativo como un ensayo. Y un texto discontinuo es aquel que está compuesto por imágenes, pero también puede estar compuesto por gráficos, también puede estar compuesto por conceptos principales. En ellos están, por ejemplo, los diagramas, los tipos de esquemas como cuadro sinóptico, mapa conceptual, diagrama de flujo, un anuncio publicitario que tiene un eslogan o una frase y que tiene imágenes. Entonces, los textos continuos es, obviamente, como su misma palabra lo dice, donde la información va de continuo, no hay nada que lo interrumpa. Son una serie de párrafos estructurados en un texto. Y un texto discontinuo, pues obviamente es este, donde te mezclan imágenes y también te mezclan el texto, ¿sale? Vamos a la siguiente. Recuperar y localizar información en un texto. Ya estás en la etapa donde ya estás leyendo. Ya pasamos todo lo que tienes que hacer antes de entrar de lleno al texto. Ahora que estás leyendo, me dice que esta localización de información consiste en centrar la atención en la búsqueda o exploración, localización e identificación de datos aislados y específicos que resulten relevantes para responder a nuestros objetivos inmediatos. En ocasiones es necesario comparar la información. ¿A qué voy con esto? Que si tú estás investigando un tema y quieres